Bienvenidos a los seminarios del IRNA y hoy estamos muy contentos de tenerla a Verónica El Mukhtar. Ella es bioquímica, así que esto es algo muy interesante de las múltiples disciplinas para los abordajes en agroecología. Y es investigadora del CONICET en el IFAP, en Bariloche, en el INTA. Así que bueno, pero no retraso más, es un placer tenerte acá. Y bueno, dale para adelante, así tenemos después tiempo para las preguntas y la discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas, por la invitación para participar de estos seminarios. Realmente es un gusto estar acá con ustedes. Como bueno, el título de la presentación dice, la idea de este seminario es hablar de la biodiversidad edáfica y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a hacer una pasada por algunos conceptos asociados a la biodiversidad del suelo, y también la relación entre los objetivos de desarrollo sostenible y la relación con los servicios ecosistémicos y otros conceptos asociados, para después entrar bien de lleno en lo que es el rol de la biodiversidad del suelo en los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando en general pensamos en términos de suelo, estamos acostumbrados a pensar más rápidamente en la fisicoquímica del suelo, ¿sí? En cómo está constituido un suelo. Podríamos rápidamente cualquiera de nosotros decir que está formado por materia sólida, un espacio de poros, ocupado por aire y por agua. También hablar en términos de las características de desarrollo de un suelo, que es un proceso que lleva mucho tiempo y que finaliza con la formación de un perfil en el suelo, que se caracteriza por diferente composición en términos de minerales y de materia orgánica, y que hay una heterogeneidad en profundidad en ese suelo. También, muchos de ustedes seguramente podrían hablar de los componentes básicos de ese mineral que constituye el suelo, en términos de arcilla, arena, limo, cómo ese material se combina para determinar las características de textura del suelo, y a su vez cómo se van a agregar formando los macro y los microagregados en el suelo, que también contribuyen a la estructura del suelo, que tiene una heterogeneidad en la profundidad, en ese desarrollo de perfiles. Toda esa información es ya de por sí muy interesante, y nos habla de que el suelo es una matriz compleja, heterogénea, que tiene variación en el plano, que tiene variación en profundidad, es decir, es una matriz tridimensional muy compleja, y que por tanto podemos esperar distintos tipos de suelo en cuanto a la composición, la textura y la estructura de los suelos. Sin embargo, hay un componente importante que generalmente no aparece de lleno rápidamente, o no estamos tan acostumbrados a tenerlo en cuenta cuando hablamos de características del suelo o tipos de suelo y demás, que tiene que ver con que en ese espacio de poros, además de tener agua y de tener aire, nosotros tenemos a las raíces de las plantas en ese suelo y a los organismos del suelo, ¿sí? Que en conjunto, tanto los organismos como las raíces del suelo, es lo que denominamos biodiversidad. Y incorporar este componente del suelo nos hace pensar o cambiar la idea del suelo como un sistema inerte a un sistema vivo. Hay muchas definiciones de lo que es la biodiversidad del suelo. A mí en particular me gusta o elijo muchas veces esta definición que aparece en el reporte de Turbet et al., que define a la biodiversidad del suelo como la variación de la vida en el suelo, desde los genes a las comunidades, y la variación en los hábitats del suelo, desde los microagregados al paisaje. Esta definición es interesante porque captura en gran medida la multidimensionalidad que tiene la biodiversidad edáfica, en el sentido de que para una caracterización integral de esa biodiversidad, nosotros debemos prestar atención no solamente a las especies, a la riqueza de especies que hay, sino también a sus interacciones y a los distintos hábitats que esos organismos ocupan en el suelo, ¿sí? Es decir, que tenemos variaciones taxonómicas, variaciones genéticas, variaciones funcionales, pero también variaciones temporales y variaciones espaciales. Entonces, si pensamos en términos de biodiversidad, normalmente lo que hacemos cuando abordamos un objeto de estudio inicialmente es tratar de simplificar la complejidad
En este caso, en el caso de la biodiversidad del suelo, lo hacemos a través de la clasificación de esos organismos, de alguna manera. También hay varias clasificaciones de los organismos del suelo. Una de las clasificaciones que permite un abordaje más integral es la clasificación funcional, que se asocia también a la clasificación por tamaño de los organismos, y podemos, en términos generales, dividir a estos organismos del suelo en tres grupos: los microorganismos, la micro y la mesofauna, y la macrofauna, en un grupo en el que también participan las raíces de las plantas. Si entramos un poquito más en detalle en esos grupos, hacemos un poquito de zoom, podemos ver que los microorganismos es el grupo funcional que se considera, que se denomina el grupo de los ingenieros químicos. Ahí encontramos los hongos, las micorrizas, las bacterias, podríamos mencionar también las arqueas. Luego tenemos el grupo de los reguladores biológicos, donde encontramos nematodos, ácaros, protistas, colémbolos, todo lo que corresponde a la micro y a la mesofauna. Y en el grupo de los ingenieros del ecosistema tenemos las raíces de las plantas, lombrices, hormigas, también podríamos considerar vertebrados menores, como por ejemplo topos o algún otro vertebrado menor que trabaje el suelo. Cada uno de estos grupos, igualmente, si bien tienen un rol principal en procesos del suelo, es importante tener en mente que tienen distintos niveles de diversidad interna, como decía recién, diversidad taxonómica, funcional, etc., pero además que presentan una estructuración espacial importante que se asocia a la complejidad del suelo y a la heterogeneidad del suelo. Es decir, es una estructuración espacial de la biodiversidad que acompaña a la estructuración espacial del suelo. Si nosotros volvemos un poquito a los componentes del suelo y hablamos de cómo esos minerales se combinan con la materia orgánica y forman la estructura del suelo, podemos hablar en términos, digamos, más bien simples, de tres tipos de agregados, ¿no? Los agregados menores, agregados de arcilla y limo, que tienen tamaños menores a las 50 micras, donde encontramos esos componentes con materia orgánica. Luego estos agregados de arcilla y limo van a ser cementados por material que es producido en gran parte por los microorganismos, también asociados a las hifas de los hongos, y con los pelos radiculares de las raíces van a constituir una unidad mayor que es el microagregado, con tamaños de entre 50 y 250 micras. Y esos microagregados a su vez se van a combinar para formar los macroagregados, que ya son de tamaños superiores a las 250 micras, y que están ensamblados con las raíces de las plantas y también la presencia de hifas fúngicas. Cada una de estas estructuras, de estas unidades estructurales, define tamaños de poro que tienen características particulares, que pueden estar ocupados por agua o por aire, pero que también van a estar ocupados por los grupos funcionales. Y cada grupo funcional ocupa un nicho o un hábitat particular. Los ingenieros del ecosistema se asocian a los macroagregados, los reguladores biológicos se asocian a los microagregados, y los microorganismos a los agregados menores de arcillas y limo. Esta estructuración espacial de los organismos del suelo define también las escalas en las cuales esos organismos pueden actuar, donde desarrollan, digamos, su actividad y el alcance que esa actividad tiene. Si pensamos en términos, por ejemplo, de los microorganismos, actúan y tienen una acción, por ejemplo, en un proceso de descomposición o en un proceso de detoxificación, que va a ser en una escala acotada, en una escala del orden de las micras. Esa escala cambia cuando pasamos a los reguladores biológicos, y a su vez cambia cuando pasamos a los ingenieros del ecosistema. Es decir, que tenemos un rango de distancias o escalas espaciales y funcionales que varía con los distintos organismos. Y después, cada grupo en particular tiene una función que se considera que es central, o que es la función mayoritaria a través de la cual ese grupo contribuye al funcionamiento del suelo. En el caso de los ingenieros químicos es mayoritariamente la descomposición de la materia orgánica, los procesos de detoxificación, la mineralización. En el caso de los reguladores biológicos, como su nombre lo indica, están encargados de regular la dinámica de las comunidades de organismos en el suelo. Pueden tener roles menores en transformación de materia orgánica y demás, pero su rol principal es de regulación. Y en el caso de los ingenieros del ecosistema,
la función principal es participar de la formación de hábitat del suelo, porque tienen un rol importante en lo que es la formación, la estructura y la formación de agregados del suelo y la estabilización de esos agregados. Si resumimos un poquito esa información, podemos decir que la biodiversidad es compleja, acompaña la complejidad del suelo. Tenemos 3 grupos funcionales principales asociados a algunos procesos centrales del suelo, pero esa biodiversidad va a variar en función de la heterogeneidad del suelo. Es decir, vamos a tener una composición particular de organismos asociados a la rizosfera, que sería la parte del suelo directamente asociada a las raíces. Esa biodiversidad se diferencia de la biodiversidad del suelo en ausencia de raíces. Hay diferencias también entre zonas expuestas al sol o a los factores externos, y la biodiversidad también varía, como dije recién, con los agregados, los tipos de agregados, y a su vez en la profundidad del suelo. La biodiversidad ya a nivel de un determinado sitio depende de factores abióticos como la temperatura, la precipitación, es decir, las características climáticas de la zona, de las propiedades intrínsecas de ese suelo, sus propiedades físicas y sus propiedades químicas, y también de factores bióticos como la diversidad de las plantas y los animales que habitan en ese sitio. Y hay un importante feedback, una importante retroalimentación entre la diversidad por encima del suelo y la diversidad por debajo del suelo. Es decir, que la biodiversidad es compleja y puede presentar patrones o variaciones en diferentes escalas, ya sea escalas temporales o escalas espaciales. Si nosotros nos preguntamos algunos patrones generales, o vemos algunos patrones generales de biodiversidad, en el año 2019 hicimos un trabajo en el grupo de revisión de información sobre la biodiversidad de suelo, en este caso asociado a la seguridad alimentaria, pero gran parte de la revisión era específicamente sobre la biodiversidad de suelo, y lo que podemos ver, por ejemplo, en este análisis temporal, es que a medida que va pasando el tiempo, el número de publicaciones referidas a biodiversidad de suelo ha ido aumentando, pero no solo eso, sino que a medida que va pasando el tiempo, conocemos más de la biodiversidad y a su vez entendemos más esa gran complejidad. ¿Sí? En este gráfico eso se puede ver no solo por el aumento del número de publicaciones, sino también por el tipo de términos que utilizamos en las publicaciones científicas para referirnos a la biodiversidad. Inicialmente se hablaba de fauna en todos los sentidos, micro, meso, macrofauna, y de microbiología o de microorganismos en general, y ahora ya se mencionan términos como el rol de las enzimas del suelo, la relevancia de las redes tróficas, la presencia de comunidades, términos como biodiversidad o diversidad en general. Un punto que es importante y que ocurre también en muchas otras áreas del conocimiento es que más del 87% de la información disponible en este relevamiento que nosotros hicimos proviene del hemisferio norte. Y eso marca un vacío de información importante en lo que respecta al hemisferio sur, que tiene características, pensamos en lo que les mencionaba recién, de que la biodiversidad depende de la biodiversidad de las especies que habitan por encima del suelo, de las características del clima, de los patrones de evolución de esos sistemas. Es entendible o comprensible que es probable que los patrones de biodiversidad del hemisferio sur no sean similares a los del hemisferio norte. Y ahí tenemos todavía un vacío de información importante. Para hacer una pasada rapidita, también hay un montón de información, simplemente un ejemplo. Hay datos muy fuertes de cómo varía la biodiversidad de suelo en función del tipo de ecosistema o el tipo de uso de suelo con el que contamos, al que queremos caracterizar su biodiversidad, y por otro lado que cuando se producen cambios en el uso de la tierra, eso se asocia con cambios importantes, en general de disminución de la biodiversidad de los sistemas. Esa disminución de la biodiversidad no se da solo en términos de riqueza de especies o de abundancia de especies, sino también que afecta lo que conocemos como redes de interacción de los organismos. En este caso, un ejemplo, no sé si no todos están acostumbrados tal vez a interpretar un análisis de redes. Nosotros tenemos nodos o grupos que identifican en este caso grupos de organismos del suelo,
y conexiones entre esos nodos, entre esos grupos, que en este caso, cuanto más gruesa es la conexión, indica que esa interacción es más fuerte, ¿sí? Y lo que nosotros podemos ver en esta imagen es cómo varían esas interacciones y la relevancia de cada uno de los nodos cuando pasamos de un sistema de cultivo a una pastura o a un bosque. Del mismo modo, esos cambios en las relaciones de los organismos se pueden dar ya no con un cambio de uso del suelo, sino con un manejo del suelo, donde en este caso, por ejemplo, es un ejemplo de uso de biocidas en distintas concentraciones, y vemos cómo cambian las estructuras de esas redes. En el caso ya de la dosis más alta del biocida, vemos que se rompe en gran medida la interacción entre grupos. Se mantienen ciertas interacciones internas de los grupos, pero la mayor parte de la interacción entre grupos se pierde. Es decir, que se empiezan a desacoplar los funcionamientos integrales de esos organismos del suelo. Del mismo modo, esto se puede hacer a nivel de cada grupo, en este caso es a nivel de bacterias, que también vemos como con el cambio de uso del suelo, hay una simplificación de las características de interacción en esas comunidades. En términos generales, para hacer un comentario particular respecto de la información que hay disponible a nivel mundial de la biodiversidad del suelo, hay dos publicaciones que me gustaría mencionarles. Una es el Atlas de Biodiversidad del Suelo, que se publicó en el año 2016. Tiene un montón de información respecto de la taxonomía, la variación genética, los hábitats que ocupan los diferentes organismos en el suelo, pero también hace algunas otras presentaciones a nivel global, como por ejemplo este primer mapa de un índice de biodiversidad de suelo, que es uno de los primeros que se elaboraron, que tiene algunas deficiencias, como ahora les voy a mencionar, pero que en términos generales fue una buena y es una buena herramienta para dar un pantallazo general de cómo está la biodiversidad de suelo a nivel global. Ese mapa se construyó en base a otros dos mapas, que son el mapa de grupos de macrofauna del suelo, que se utilizó como proxy de la diversidad de la fauna, y el proxy de la diversidad microbiana, que fue el mapa del carbono de la biomasa microbiana. Estos dos mapas se utilizaron entonces como proxy de dos componentes de la biodiversidad, que es la diversidad en términos de lo que conocemos como alfa diversidad, es decir, la riqueza, los índices de diversidad, pero tiene todavía una deficiencia, que es incorporar otra faceta de la biodiversidad, como son la abundancia o también la actividad biológica específica de los suelos. Después, si me queda tiempo, vamos a hablar un poquito de eso. El otro reporte que me parece que es importante y que aparte es muy bello desde el punto de vista de las imágenes y las fotografías que hay de los organismos del suelo, es el reporte del estado de conocimiento de la biodiversidad del suelo, que es un reporte del año 2020, publicado por FAO, pero elaborado en conjunto por un gran número de instituciones, que presenta también un montón de información de cada uno de estos grupos y además hace un primer mapa de las amenazas que hay a la biodiversidad del suelo a nivel mundial, con una clasificación entre muy alta a baja o de sitios donde no hay datos, y permite además dentro del reporte ver los patrones a niveles regionales que hay en relación a las amenazas a la biodiversidad. Y un punto que me parece importante de este reporte es que empieza a aparecer este cambio conceptual en la idea de cómo debemos hacer el uso del suelo y su manejo, que es cambiar de la idea de manejo de suelo a manejo de la biodiversidad del suelo. Y ese cambio en la concepción del manejo tiene que ver con también, o implica un salto a caracterizar el suelo, ya no en términos de las propiedades físico-químicas, que es lo que más tradicionalmente se utiliza para caracterizar un suelo, sino en función de sus propiedades biológicas y de los organismos que la constituyen, que es en definitiva lo que le da la funcionalidad realmente a un suelo. Entonces, los que estén interesados se los recomiendo porque son dos buenas publicaciones. Y por otro lado les quería comentar esta iniciativa de la red de Soilbond, que es una red de observación de biodiversidad de suelo, es una red global, donde un conjunto grande de instituciones están trabajando para
recabar información a nivel mundial de la biodiversidad del suelo, de estudios de observación, de publicaciones o estudios ya que se hayan realizado, y de modelaje para predecir la biodiversidad del suelo. La idea es tratar de aportar la mayor cantidad de información posible a nivel global que se pueda integrar y que permita tener una base de datos mundial un poco más acabada que la que existe hasta el momento. Esta red, Soilbone, definió para este tipo de abordaje una serie de variables que definen como variables esenciales de biodiversidad, que apuntan a hacer una caracterización o que se definen como las variables mínimas requeridas para estudiar, reportar y monitorear los cambios en la biodiversidad del suelo en función del uso y del manejo. Esta estrategia de Soilbone está organizada entonces en 12 variables de biodiversidad que se consideran esenciales, cada una de las cuales está asociada a una serie de indicadores definidos por este conjunto de instituciones como centrales para una caracterización de la salud del suelo o la funcionalidad del suelo, como son, por ejemplo, el stock de carbono, la salud del suelo, la fertilidad, los valores de conservación de suelo, biodiversidad de suelo en términos generales, como la variación genética, etc. Y a su vez, esos indicadores se consideran como los indicadores claves para las áreas centrales de tomadores de decisiones o de los desafíos globales más importantes que tenemos en el momento, como son los referidos al clima, a la producción tanto agrícola como forestal y la conservación de la naturaleza. Esta publicación es una publicación muy cortita, pero también muy interesante y recomendable. Un punto que me parece interesante mencionar en este sentido, desde el punto de vista de países en desarrollo y hemisferio sur, es que para estas variables se definieron una serie de criterios de qué deberían cumplir esas variables para poder ser elegidas como variables esenciales. No quiero entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí mencionar uno, que es el último, que en realidad esta característica de que las variables esenciales de biodiversidad que ya se seleccionaron deberían ser fáciles desde el punto de vista técnico, fáciles de determinar, viables desde el punto de vista económico y sostenibles en el tiempo. Y en realidad muchas de esas variables, que yo ahora no voy a entrar en detalle, pero que en esta publicación, en el material suplementario, está el protocolo específico de cómo deberían determinarse cada una de esas variables, algunas no son fácilmente abordables para países en desarrollo, y mucho menos para hacer un monitoreo continuo en el tiempo. Por lo que es importante, digamos, participar de estas convocatorias, pero también de alguna manera hacer presión, entre comillas, para que estas variables elegidas sean realmente que se puedan adoptar en todos los países. O, en caso contrario, que existan formas de financiamiento especiales para los países en desarrollo que le permitan determinar estas variables y monitorearlas. Si ya entro un poco a lo que es objetivos de desarrollo sostenible, como la gran mayoría de ustedes seguramente sabe, en el año 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas definieron y adoptaron 17 objetivos de desarrollo sostenible para lo que se considera la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Son estos 17 que están listados en la presentación, varios de ellos seguramente los conocen: el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, bueno, son un montón de objetivos de desarrollo sostenible, que a su vez están cada uno de ellos desagregados en metas específicas que se asocian a indicadores específicos. Es decir, que esos objetivos de desarrollo sostenible no son meros enunciados de algo que se tiene en mente, digamos, sino que están estructurados en metas específicas y asociados a indicadores que nos permiten realmente en el tiempo, tanto ahora como en el 2030, definir hasta qué nivel hemos alcanzado y hemos podido cumplimentar esos objetivos de desarrollo sostenible. Un punto que me parece interesante es, antes de pasar a lo que es el rol de la biodiversidad en estos objetivos, es la relación que hay entre los objetivos de desarrollo sostenible y otras definiciones, otros conceptos de los aportes de la naturaleza a
al bienestar humano, que son los servicios ecosistémicos y las contribuciones de la naturaleza a las personas. Esos dos conceptos están asociados o relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, contribuyen de alguna manera o se pueden rápidamente ligar a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchos ejemplos de este tipo, simplemente yo les quiero mostrar acá algunas publicaciones. En este caso hay un conjunto preseleccionado de objetivos de desarrollo sostenible con sus metas, y una serie también preseleccionada de servicios ecosistémicos, y esto se realizó a través de una consulta a expertos que identificaban o definían qué objetivo de desarrollo sostenible dependía de algunos servicios ecosistémicos. Y como pueden ver, hay servicios ecosistémicos, como por ejemplo la provisión de alimentos, que tiene un impacto importante en un montón de objetivos de desarrollo sostenible. Este es otro tipo de representación, un poco más acotada, porque son menos los objetivos de desarrollo sostenible que se evalúan, es de la misma publicación, pero por ejemplo, para ejemplificar simplemente, si nos paramos en el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero, podemos ver cómo distintos servicios ecosistémicos aportan a la concreción de ese objetivo de desarrollo sostenible, claramente en función, como les decía, de la opinión de expertos en el tema. También hay estas publicaciones del año 2021, donde en realidad en vez de trabajar con los objetivos los servicios ecosistémicos y asociarlos a los objetivos de desarrollo sostenible, se hace una organización similar, pero en este caso con las contribuciones de la naturaleza a las personas, que también a su vez se pueden asociar con los servicios ecosistémicos. Y se arman matrices de aportes o de contribución de estas contribuciones de la naturaleza a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que esos conceptos que nosotros manejamos y esa idea ya que traemos de los aportes del suelo a los servicios ecosistémicos se pueden rápidamente ligar con los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, me parece también importante mencionar que hay solo 4 metas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de estos 17, que mencionan a los suelos específicamente en el desglose, ¿no? En la descripción, hacen una mención, al menos al pasar, de la palabra suelo. En realidad parece sorprendente que se mencione tan poco al suelo, ya ni siquiera estoy hablando de la biodiversidad, sino del suelo en sí, pero si uno busca en la bibliografía y busca en la literatura, existe un reconocimiento del suelo como un elemento clave de la sustentabilidad de los ecosistemas. Es decir, que podemos pensar en que el suelo es un componente vital para lograr, tanto en los ecosistemas naturales como en los agroecosistemas, un estado de sustentabilidad, o sea, un uso y un manejo sustentable. Esa característica tiene que ver con su capacidad de actuar como interfase y como nexo, por una parte porque es un sistema abierto que intercambia, o sea, tiene flujo de materia y energía con el resto de las esferas de nuestro sistema, tanto con la atmósfera, con el intercambio de gases, la hidrosfera, intercambio de agua y materiales disueltos en ella, con los organismos de la biosfera, y tiene un intercambio continuo y dinámico. A su vez, está sometida de alguna manera o sufre los impactos de la esfera humana, es decir, de la antroposfera, con todas las intervenciones antrópicas, como el cambio de uso de la tierra, las prácticas de manejo, el cambio climático, que afectan directa e indirectamente al suelo. Y por otro lado, en estos últimos años se está empezando a mencionar o a hablar mucho del suelo como el punto de anclaje de las estrategias de respuesta a los principales desafíos que tiene nuestro planeta a nivel global, ¿no? Como ser el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los problemas asociados, digamos, los problemas más socioeconómicos. Entonces, hay como ya un anclaje de muchas de estas cuestiones específicamente en el suelo. En ese sentido, ya hay algunas publicaciones que relacionan al suelo, o a las ciencias del suelo y los aportes que se pueden hacer desde ese lado, con los objetivos de desarrollo sostenible. Este es simplemente un ejemplo, no los voy a nombrar todos, pero por ejemplo, si nos paramos en el fin de la pobreza, podemos ver que el suelo contribuye porque es el sustento para la agricultura, para las actividades forestales, para el desarrollo y
producción de ganado, y bueno, todas actividades que a su vez contribuyen a los ingresos de las familias y por tanto ayudan a reducir la pobreza. Esta también publicación que avanza un poquito más en el detalle de las interacciones o de las relaciones del suelo con los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso es el resultado de un trabajo en el 2015 de 2 conferencias realizadas en Europa, donde se priorizan un grupo de funciones del suelo y luego se ligan esas funciones del suelo con los servicios ecosistémicos y se ligan los servicios ecosistémicos con los objetivos de desarrollo sostenible. Para simplificar un poco la lectura de esta gráfica, que es muy, muy buena, uno puede pararse en un determinado objetivo de desarrollo sostenible y tiene reportadas cuáles son las funciones específicas que aportan ese objetivo y cuáles son los servicios ecosistémicos específicos que aportan a el mismo objetivo. Y así está hecho para todos los objetivos de desarrollo sostenible. Como vemos, el suelo tiene un rol importante en prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. De la misma manera, en esta publicación de Smith et al., el sistema es similar, solo que ahora el link entre las funciones del suelo y los objetivos de desarrollo sostenible no están dados por los servicios ecosistémicos, sino por los aportes o las contribuciones de la naturaleza a las personas. Pero básicamente el enfoque es similar y nos muestra que el suelo tiene un rol muy importante en alcanzar o complementar con esos objetivos de desarrollo sostenible. Si nosotros ahora pensamos en términos ya no del suelo, sino de la biodiversidad del suelo, lo que deberíamos hacer es ligar a esos 3 grupos funcionales de organismos que les comentaba, que para simplificar clasificamos los organismos del suelo, es decir, los ingenieros químicos, los ingenieros del ecosistema y los reguladores biológicos, ligarlos con los objetivos de desarrollo sostenible. Es un ejercicio que hay que hacer, no hay publicaciones específicas muy definidas al respecto, pero en términos generales es fácil encontrar la contribución de los organismos del suelo a las funciones, o mejor dicho, los procesos del suelo, y luego escalar. Simplemente para mostrarles algunos ejemplos, por ejemplo, los ingenieros químicos y los reguladores biológicos tienen un aporte importante a el objetivo de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué? Porque están involucrados en los procesos de degradación de la materia orgánica, la liberación y la solubilización de nutrientes que pasan a ser disponibles, que en ese suelo, al estar disponibles, ayudan o aumentan, incrementan el rendimiento de los cultivos, estimulan la producción de ganado, producen o dan como consecuencia una mejora de los ingresos de las familias. Y por otro lado, en lo que respecta a la salud, hay algunos organismos del suelo que pueden ser patógenos, tanto de los humanos como de los animales o de las plantas, pero a su vez son fuente de antibióticos y de otros productos farmacéuticos, y por tanto tienen una contribución muy importante en la salud humana. De la misma forma, los reguladores biológicos son los que, en término final, regulan las plagas, los patógenos de las plantas, los animales y los humanos, y en ese sentido tienen un impacto en la producción o en el rendimiento de los cultivos y de la producción ganadera, por ejemplo, de la salud del suelo y de la salud humana, todo lo que aporta a un concepto también bastante mencionado últimamente, que es el concepto de una salud, donde todas esas términos de salud están relacionados. También la biodiversidad edáfica contribuye con el objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 15 de la vida de los ecosistemas terrestres. Ya ella sola representa el 25% de la biodiversidad de la Tierra, pero además sustenta la biodiversidad que se encuentra por encima del suelo, ¿sí? Porque es fuente de alimento, actúa en la descomposición y en el ciclado de los nutrientes. Y solo para mencionar un dato de magnitud de esta importancia, es que el 80% de las plantas terrestres dependen de la asociación con hongos micorrízicos para un mejor aprovechamiento de los nutrientes disponibles en el suelo. Otros aportes de la biodiversidad del suelo, los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento y de vida submarina, ya que
por un lado, los ingenieros del ecosistema, piensan en las hormigas, las lombrices, etcétera, tienen un rol muy importante en lo que es la formación del suelo, la estructura del suelo y las características de los agregados. Eso define el tipo de interacciones físicas y químicas que el agua va a tener con la matriz del suelo, y por tanto tienen impacto en el filtrado y la purificación del agua, la infiltración del agua en el suelo, la conservación del agua, la dinámica del agua en el suelo. Y a su vez, un sistema con buen funcionamiento, en el cual no hay, por ejemplo, problemas de inundación, hay una adecuada dinámica de agua en el suelo, eso contribuye a la actividad de los ingenieros químicos, que a su vez pueden desarrollar mejor su actividad de cicladores de nutrientes y de degradación de contaminantes, y entonces también mejoran la disponibilidad de nutrientes y tienen un impacto en el regulado o en el ciclado de nutrientes, y por ejemplo un rol importante en disminuir los procesos de eutrofización en lo que se relaciona al uso de fertilizantes químicos. Un punto que tiene además la característica de la biodiversidad del suelo es lo que podemos denominar el efecto en cascada. Es decir, como los organismos del suelo funcionan como una red integral, lo que yo les digo, esas redes de interacción entre los organismos, si un componente funciona bien, el resto funciona bien, y mientras mantengamos ese sistema de manera acoplada, el aporte de los organismos del suelo a un objetivo de desarrollo sustentable se traduce, no tiene un efecto en cascada en otros objetivos. Es decir, si yo tengo un buen sistema con un buen contenido de agua, una buena conservación de agua en el suelo, ingenieros químicos funcionando adecuadamente, eso tiene rápidamente un impacto en el hambre cero, en el fin de la pobreza, un impacto en la producción del suelo, y también en el aporte al desarrollo de la vida, ¿sí? Para mencionar un último ejemplo, si consideramos que el 75% del carbono del suelo está en la superficie, que el manejo del suelo es una de las formas más importantes, digamos, de definir si el suelo es una fuente o un sumidero de carbono, que la materia orgánica es la reserva de carbono, y que esa materia orgánica no es completamente recalcitrante, y que podemos aumentar su degradación, o sea, disminuir el contenido de materia orgánica por procesos de respiración o de emisión de gases de efecto invernadero, o que podemos contribuir a un aumento haciendo input de materia orgánica desde el exterior, estimulando el desarrollo de la biomasa microbiana. Y si consideramos que el balance de carbono también depende de una serie de interacciones en las que la biodiversidad del suelo tiene un rol central, siendo la que controla finalmente los flujos de carbono en el suelo, se traduce rápidamente que los organismos del suelo tienen un rol directo en el objetivo de acción por el clima, tanto en lo que respecta a la degradación de la materia orgánica, que es desarrollada por los ingenieros químicos, en general los microorganismos, como también por los ingenieros del ecosistema, por ejemplo las lombrices, que degradan el material orgánico, degradan la hojarasca, la fraccionan y facilitan la acción de los microorganismos, pero por otro lado, al consumir la materia tipo de hojarasca, metabolizarla y hacer una excreción, esos excrementos tienen una tasa de descomposición que es mucho más lenta que la de la hojarasca, y por tanto estabilizan la materia orgánica en el suelo y regulan también los flujos de carbono. Como les decía recién, cuando uno aumenta observa un cierto impacto de los componentes del suelo, los componentes biológicos del suelo, por ejemplo en este caso, en el aumento de la materia orgánica del suelo o el contenido de carbono orgánico del suelo, eso se traslada o tiene un efecto cascada en otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, una tarea que me queda a mí, a futuro, es poder generar un gráfico similar al que les mostraba antes, donde el rol era del suelo, y mayormente asociado a la fisicoquímica de los suelos, o el aporte de las ciencias del suelo más ligadas a la fisicoquímica, hacer gráficos similares de contribución de la biodiversidad del suelo a través de las funciones y procesos del suelo, servicios ecosistémicos a los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso yo les estoy ejemplificando algunos, pero hay muchos otros que no mencioné, como por ejemplo la contribución de los microorganismos a obtener energía libre de contaminantes, etcétera, que es hay un buen impacto de los microorganismos en lo que tiene que ver con el aspecto del desarrollo de energía limpia.
Simplemente para cerrar en este punto, que esta estrategia Solomon y las variables de biodiversidad esenciales que se están recomendando determinar ya se están asociando a objetivos específicos de desarrollo sostenible a través de la evaluación de determinados indicadores. ¿Sí? Vuelvo a mencionar el tema de que si bien esto es una estrategia y una iniciativa muy buena, tiene todavía ciertas limitantes para los países en desarrollo. Simplemente para cerrar, decirles que si estamos pensando, si queremos pensar en cumplimentar con los objetivos de desarrollo sostenible, deberíamos empezar a poner un poquito más foco, la lupa del análisis en la biodiversidad del suelo y particularmente en el manejo de esa biodiversidad, ya que el manejo de esa biodiversidad y un manejo adecuado, equilibrado y articulado de los distintos componentes del suelo, dos grupos funcionales del suelo, nos va a permitir mejorar la sustentabilidad de los ecosistemas. Es decir, que priorizar la biodiversidad del suelo, tanto en las acciones como en las políticas, es clave para que nosotros podamos avanzar y complementar estas agendas globales de sustentabilidad. En términos generales, era eso lo que les quería contar. Creo que estoy bien con el tiempo y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Vero. Bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas. La idea es que escriban en el chat sus preguntas y ahí Vero las puede leer y las va a ir contestando. Esta presentación está grabada y luego va a quedar en el canal de YouTube también para que se lo puedan reenviar a otras personas interesadas pero que no pudieron asistir. Y entonces mientras se animan a escribir, Vero, aprovecho que estoy hablando y pregunto yo. Son dos preguntas pero muy vinculadas. Una es ¿qué tanto la biodiversidad del suelo está relacionado con la biodiversidad de lo que pasa arriba? Y si eso es así para distintos grupos, digamos. Por ahí, no sé, la diversidad de un grupo de mesofauna o de la diversidad de coleópteros está muy vinculada con la diversidad de plantas, pero no tanto la diversidad de colémbolos o la diversidad de bacterias, por así decirlo. Y asociado a eso, bueno, a veces cuando uno habla de medio biodiversidad del suelo, bueno, hay, así como arriba del suelo hay muchos organismos distintos, debajo del suelo también, y eso generalmente es muy complicado, muy caro, y si hay algún indicador o indicadores que estén vinculados con la diversidad, de alguna manera, ya sea la diversidad de plantas, por ejemplo, aéreo, que sería algo más sencillo de medir, o algún otro indicadores subterráneos que permitan comprender esa diversidad. Sí, en realidad, si bien decimos, o sea, y se menciona siempre, y está aprobado en algunos sistemas, que hay una relación y una retroalimentación bastante marcada entre lo que está por encima del suelo y lo que está por debajo del suelo, el tema de ligar indicadores, tal vez por encima del suelo, que nos permitan inferir las características de la biodiversidad propia del suelo, no es tan sencillo, porque hay muchos niveles de impacto, muchos niveles de fuerzas de selección, por decirlo de alguna manera. Si nosotros pensamos en un sistema natural tenemos una gran diversidad de especies viviendo por encima del suelo, y de vegetales y animales, y eso va a condicionar la biodiversidad del suelo, de los microorganismos del suelo, de los organismos del suelo. Ahora, no existen indicadores que sean globales, a eso me quiero referir, es decir, los indicadores van a ser bastante dependientes de las características de los sitios, y por eso es importante tener datos a nivel de datos más locales, no necesariamente extrapolar datos de unas regiones a otras, porque cada región tiene sus propias características, porque la biodiversidad depende no solamente de la biodiversidad por encima del suelo, sino también de las características particulares de los suelos, de los tipos de suelos y de las características de los climas o de los ecosistemas. Y un problema, o un desafío en realidad, a mí realmente me resulta fascinante, del estudio de la biodiversidad del suelo, es que tiene muchas facetas, ¿sí? Y en realidad, si yo no lo hice ahora, lo dejé por ahí
por las dudas que alguien esté interesado, pero muchos de los estudios que se están haciendo actualmente sobre biodiversidad de suelo apuntan a caracterizar solo los microorganismos del suelo y a caracterizarlos desde el punto de vista del uso de las estrategias metagenómicas. No sé si todos conocen al respecto, pero es simplemente como hacer un inventario de la cantidad de variaciones de ADN que tenemos en el suelo. El tema es que en el caso de los microorganismos en particular, por las características de los nichos que ocupan, esos microorganismos mayoritariamente están dormidos. Es decir, que lo que nosotros estamos evaluando con esas metodologías es un repertorio de la potencialidad del suelo, pero no de la actividad biológica en el momento en el que la determinamos, porque eso va a depender solamente de los organismos que están activos en ese momento. Entonces, el tema de los indicadores, si bien es un tema que se persigue, todavía es un tema que es difícil de establecer indicadores que sean globales. Es probable que vayamos a tener que definir indicadores mayoritariamente locales, específicos de las características del sistema. Está bueno. Pero globalmente ahí el mapa que vos mostrabas de diversidad edáfica parecía copiar, ¿no? La diversidad vegetal a grandes rasgos, más allá de las particularidades de cada tipo de suelo o región, ¿no? ¿Era más o menos así? ¿O? Sí, lo que pasa que ahí, por ahí estaba el tema que no me quise meter demasiado, pero que es importante considerar que eso es como un índice global que se hizo como un primer índice global de biodiversidad existente, pero que está basado en dos proxies que son solamente proxies de diversidad. Y en realidad, tal vez sí podemos decir, bueno, la diversidad de especies, la riqueza de especies, está ligada a la diversidad de las especies vegetales por arriba del suelo. Ahora, la funcionalidad, la diversidad funcional de esos suelos, es algo que todavía no hay mapas globales, no se conocen los mapas globales porque no hay mediciones a nivel mundial, digamos, que nos permitan elaborar ese mapa. Ese es un mapa construido, o sea, tomando como proxy de diversidad microbiana al carbono de biomasa microbiana. Y por otro lado, como proxy de diversidad de fauna a solamente grupos de macrofauna. Entonces hay como todavía hay una nube de ruido que hay que en realidad empezar a pulir un poquito para poder tener una idea más concreta. Así que en términos generales, como vos lo decís, sí, si uno mira el mapa, podemos decir que ese índice de diversidad, más pensado como un término de riqueza, mimetiza de alguna manera al de diversidad de plantas. Pero es una sola faceta, por decirlo de alguna manera, o una sola dimensión de lo que en realidad implica la biodiversidad. Y en el suelo hay muchísima redundancia, ¿sí?, de funcionalidad. Uno puede tener un montón de organismos que sean redundantes entre sí. Voy acá a ver si hay... No me parece que sea una pregunta, pero a ver, dice Marina González Polo que, claro, que se usó el proxy, como proxy el carbono de la diversidad de los microorganismos. Es muy interesante, la relación entre biodiversidad y muchos de los objetivos de desarrollo sostenible está fundada en la relación de la biodiversidad y el funcionamiento, pero en el suelo hay mucha redundancia de función. Creo que sería muy interesante establecer esa relación. Claro, sí, justamente, es esa cuestión de que en el caso del suelo en particular, porque justamente en el suelo ocurren algunas cuestiones que tienen que ver con esa estructuración que yo les decía de los organismos en poros de determinados tamaños, y muchas veces pasa, sobre todo en los microorganismos, que es esta situación de estoy pero no estoy, es decir, está presente el organismo, pero no está, por ejemplo, disponible o fácilmente accesible para un depredador, que también está en el suelo. Es decir, que se generan nichos particulares y relaciones ecológicas bastante particulares en el suelo, y eso define en gran medida la funcionalidad del suelo. Entonces, es importante, hay que empezar a impulsar un poco esta cuestión de hablar más de la funcionalidad y hacer determinaciones directas de funcionalidad del suelo, más que de inferir funcionalidades, por ejemplo, en función de las determinaciones metagenómicas.
Pero sí, realmente es a través de los procesos del suelo que se pueden ligar la actividad con los objetivos de desarrollo sostenible. Pepe José Portela nos pregunta, Vero, entonces el microbioma de una especie vegetal también es potencial, no todo lo que se detecta está activo, si es así, ¿cómo se puede distinguir entre microbiomas? Sí, en general, cualquier estrategia de metagenómica que esté basada en ADN, en la caracterización, digamos, de los distintos tipos de ADN, de las distintas secuencias o variantes de secuencia de ADN que nosotros tenemos en un suelo, sea el microbioma, el de la rizosfera, el de la planta, en las hojas, cualquiera, es potencial. Es como un inventario potencial de la posibilidad de variabilidad genética que yo tengo ahí para responder a lo que sea. Ahora, lo que está funcional no se puede extrapolar directamente del ADN. Hay algunas otras estrategias de metagenómica que apuntan a lo que se conoce como metatranscriptómica, que en realidad es que nosotros no analizamos ya el ADN, sino el material genético que se está expresando en ese momento. Pero para mí, la manera más simple y la manera más acabada, en términos de lo que realmente a nosotros nos interesa del suelo, que es la funcionalidad, es medir actividad biológica. Y tenemos que hinchar más o apoyar más ese tipo de determinaciones en las cuales tanto la abundancia de los organismos en el suelo, que no son siempre tan fáciles de determinar, como la actividad biológica. Aunque sea una actividad biológica general, esa medición da una idea mucho más acabada de la funcionalidad del suelo que la inferencia de actividades o de funcionalidades biológicas desde un análisis de metagenómica. No sé si hay alguna otra pregunta. Siendo muy técnica, estoy aburrida. Bueno, Vero, ya estamos igual casi en horario de cerrar. Así que bueno, estuvo genial. Yo me noté varias cosas para seguir pensando. Buenísimo. Así que bueno, ahí muchísimas gracias y fue bastante clarificador. Así que Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa en la presentación que a mi mail me pueden escribir. Gracias. Ahí hay varias felicitaciones en el chat. Gracias a todos. La verdad, un placer. Gracias, Vero.